Sean bienvenidos a un 14º capítulo del Grupo Podcast del Antibipo. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia. En particular, el parágrafo 9, el proceso, último parágrafo del capítulo 2. A continuación, la lectura de la tabla de materias a trabajar. Partir. El pintor Turner. Las interrupciones del proceso. Neurosis, psicosis y perversión. Movimiento de la desterritorialización y territorialidades. Parágrafo 9. El proceso. Entre neurosis y psicosis no existe diferencia de naturaleza, ni de especie ni de grupo. No más que la psicosis, no podemos explicar la neurosis edípicamente. Es más bien lo contrario. Es la neurosis la que explica Edipo. Entonces, ¿cómo concebir la relación psicosis-neurosis? ¿No depende de otras relaciones? Todo cambia según que llamemos psicosis al propio proceso o, al contrario, una interrupción del proceso. ¿Y qué clase de interrupción? La esquizofrenia como proceso es la producción deseante, pero tal como es al final, como límite de la producción social determinada en las condiciones del capitalismo. Es nuestra enfermedad, la de nosotros, hombres modernos. Fin de la historia, no tiene otro sentido. En ella se unen los dos sentidos del proceso, como movimiento de la producción social que llega hasta el final de su desterritorialización y como movimiento de la producción metafísica que transporta y reproduce el deseo en una nueva tierra. El desierto está creciendo, el signo está cerca. El esquizo lleva los flujos descodificados, les hace atravesar el desierto del cuerpo sin órganos, donde instala sus máquinas deseantes y produce un derrame perpetuo de fuerzas actuantes. Ha pasado el límite, la esquicia, que siempre mantenía la producción de deseo al margen de la producción social, tangencial y siempre rechazada. El esquizo sabe partir, ha convertido la partida en algo tan simple como nacer o morir, pero al mismo tiempo su viaje es extrañamente in situ. No habla de otro mundo, no es de otro mundo. Incluso al desplazarse en el espacio es un viaje en intensidad, alrededor de la máquina deseante que se erige y permanece aquí. Pues es aquí donde el desierto se propaga por nuestro mundo y también la nueva tierra y la máquina que zumba, alrededor de la cual los esquizos giran, planetas de un nuevo sol. Estos hombres del deseo, o bien no existen todavía, son como Zaratustra. Conocen increíbles sufrimientos, vértigos y enfermedades, tienen sus espectros, deben reinventar cada gesto, pero un hombre así se produce como hombre libre, irresponsable, solitario y gozoso, capaz, en una palabra, de decir y hacer algo simple en su propio nombre, sin pedir permiso, deseo que no carece de nada, flujo que franquea los obstáculos y los códigos, nombre que ya no designa ningún yo. Simplemente ha dejado de tener miedo de volverse loco. Se vive como la sublime enfermedad que ya no padecerá. ¿Qué vale? ¿Qué valdría aquí un psiquiatra? En toda la psiquiatría, solo Jasper y luego Laing han sabido lo que significa el proceso y lo que significaba su realización. Por ello han sabido alejarse del familiarismo que es el hecho ordinario del psicoanálisis y de la psiquiatría. Si la especie humana sobrevive, los hombres del futuro considerarán nuestra ilustrada época, me imagino, como un verdadero siglo de oscurantismo. Sin duda, serán capaces de degustar la ironía de esta situación con más sentido del humor que nosotros. Se reirán de nosotros. Sabrán que lo que nosotros llamábamos esquizofrenia era una de las formas bajo las que, a menudo por mediación de gente por completo corriente, la luz empezó a aparecer a través de las fisuras de nuestros espíritus cerrados. La locura no es necesariamente un hundimiento, breakdown, también puede ser una abertura, breakthrough. El individuo que realiza la experiencia trascendental de la pérdida del ego puede o no perder el equilibrio de diversas maneras. Entonces puede ser considerado como loco, pero estar loco necesariamente no es estar enfermo, incluso si en nuestro mundo los dos términos se han vuelto complementarios. Desde el punto de partida de nuestra pseudo salud mental, todo es equívoco. Esta salud no es una verdadera salud. La locura de los otros no es una verdadera locura. La locura de nuestros pacientes es un producto de la destrucción que nosotros les imponemos y que se imponen ellos mismos. Que nadie se imagine que nos encontramos ante la verdadera locura o que nosotros estamos verdaderamente sanos de la mente. La locura con la que nos encontramos en nuestros enfermos es un disfraz grosero, una caricatura grotesca, pero que podría ser la curación natural de esta extraña integración. La verdadera salud mental implica de un modo o de otro la disolución del ego normal. La nota es de Laing, la política de la experiencia.
En un sentido parecido, Michel Foucault anunciaba: tal vez un día ya no sabremos lo que pudo ser la locura. Harto pertenecerá al suelo de nuestro lenguaje y no a su ruptura. Todo lo que hoy sentimos como límite o extrañeza o como algo insoportable se habrá unido a la serenidad de lo positivo, y lo que para nosotros actualmente designa este exterior corre el riesgo un día de designarnos, nosotros. La locura desata su parentesco con la enfermedad mental. Por fin un párrafo digno. El anterior fue un asco. El anterior del capítulo anterior, el final fue horrible. Este fue hermoso. Parecería como que se organiza, ¿no? A partir de este problema de la neurosis. El problema es, o sea, hay Edipo porque hay neurosis. Hay todo un tipo de relación social en donde no sé, se instala este bicho que es el yo, no sé. Como que está al revés, ¿no? No es que el yo aparece por Edipo. No, igual no dice que el yo aparece por Edipo, pero bueno, invierte los procesos, ¿no? Eso que dijiste me recordó esa frase que tiraron en alguno de todos los capítulos, que era esa cosa de que el psicoanálisis no inventa Edipo, sino que los sujetos edipizados llegan. Lo mismo que dijiste, es la neurosis la que explica Edipo. O sea, Edipo solo existe por la gente que llegó a contar sobre Edipo. Sería ese el sentido materialista, imagino yo, como del Edipo. Que es lo mismo del problema del origen, pues, creo yo. O sea, que no podéis pensar nada no edípicamente desde que aparece Edipo, que sería la neurosis acá. Ser neurótico habría que atravesar cierto proceso edípico y hay una cosa explicando la otra. Esa la determina, creo yo. Sí, y aparece el fin de la historia ahí, que es un concepto de Koyeve, que, no sé, leyendo a Hegel, no sé a qué llega, y después, bueno, lo tomó este Fukuyama y toda esta supuesta movida neoliberal, que habría que leerlo porque tal vez es algo interesante, pero no sé si ese fin de la historia, o sea, ¿en qué sentido dice? No tiene otro sentido el fin de la historia más que este que dijeron, que es el de la esquizofrenia como límite, no sé si es ese devenir, ¿no? Como bueno, chao, no hay nada que sobredetermine la producción, como está como en un proceso de venir, toda esta locura que tira ahí abajo, ¿no? De estos Zaratustra que van deviniendo y gozando libremente para ningún lado, como por fuera de cualquier registro de otro, ¿no? O sea, es interesante un poco porque, de hecho, te permite pensar la idea de que cuando hace toda esta crítica al yo, como al ego, como que no necesariamente la locura es un hundimiento, estaba pensando en la idea de que cuando están planteando la idea de que previamente ya todo está organizado y no podéis salir de eso, o sea, cuando ya todo está organizado, como que no podéis pensar nada del origen después de Edipo, estoy pensando un poco en la idea de que justamente, o sea, como que es muy interesante, como lo que proponían mucho tiempo atrás, es la idea de que, como de trascender, como trascender en las categorías que ya están dadas, como, me acuerdo cuando tiraban su propuesta del esquizoanálisis, como la locura no necesariamente tiene que ver con un conflicto de enfermedad, sino que en el fondo, me acuerdo como, no sé quién escucha habla de esto, como de, que es casi como una salida a la salud, como la locura. Que no sería muy distinto, por ejemplo, la locura que puede ser esta buena globalización, ir a un McDonald's aquí no sé, weón, no sé, en esa isla culiadas de las tortugas, que no me acuerdo cómo se llaman. Es que justamente habría que ver, ¿no? Pero si Edipo no puede llegar en ese sentido, ¿no? En donde, bueno, hay una medida, hay un McDonald's para cada hamburguesa, ¿no? Como una medida igual. De hecho, hasta hay un criterio de medición mundial que es según el precio del Big Mac,
como, bueno, el Big Mac sale tanto, entonces según cuánto sale el Big Mac definen variables económicas. O sea, está en el nivel de esto es real, ¿eh? No. De hecho, en un momento acá el Big Mac creo que estaba barato, porque medio como que lo ponían barato para que el índice les dé bien. Entonces tenés un criterio de mundial, o no sé, la Coca-Cola, a pesar de que haya adaptaciones, en donde hay como una homogeneidad total que mide cualquier diferencia, ¿no? Como, no sé si igual si están yendo como hacia un localismo, como que está todo este problema de los aceleracionistas, como bueno, a ver, hay desterritorialización, o sea, el trabajo no es más local, digo, no local, sino no es más trabajo concreto. El dinero media todas las producciones, o sea, el capital está metido, es el que define la producción. Como bueno, ante eso, ¿qué salida hay? Digo, si el capital se autovaloriza y está como en ese circuito esquizofrénico, ¿no? Como que es un circuito autónomo, Marx lo define así, un sujeto autónomo que se autovaloriza. La gallina de los huevos de oro, que es el trabajo, que es interna, y se va valorizando el capital, y es estos hundimientos y estos alzas. Acá esta abertura parecería la superación, ¿no? Pero digo, las crisis y las alzas de acumulación son como oscilaciones que uno, no sé si se pueden llegar a equiparar con la esquizofrenia, ¿no? Con esas caídas y alzas de la esquizofrenia, pero el proceso es bastante delirante del capitalismo. Y entonces, en relación a eso, ¿qué afuera hay? O sea, ¿cómo lo trascendés? Como volviendo a Edipo, o sea, volviendo a algo legalista, jerárquico, medieval, o en un punto esa acumulación va en contra del devenir, porque en un punto se está acumulando y el McDonald's lo tenés en todos lados y son todos iguales, no prolifera la diferencia. Como que me parece que estos zaratustras ahí, esos superhombres libres, irresponsables, solitarios y gozosos, se parece al capitalismo en un punto, pero al mismo tiempo no, porque justamente el capitalismo reterritorializa. Entonces, como a lo que voy es como parecería que el disparo va para el mismo lado, pero el capitalismo en un punto ese disparo lo desvía. Como ante eso, ¿qué es? ¿Ir a fondo? No, digo, bueno, no sé. Digo, ¿qué es deshacer el yo? Porque básicamente el capitalismo está todo el tiempo deshaciendo el yo, pero al mismo tiempo lo está alimentando, como, no sé, con Instagram, no sé. O sea, interesante la idea como de que, de hecho, una weá que escribimos para el COVID, leímos un logo que hablaba de que ya el yo, como weá consciente, no puede no ser capitalista, porque está atravesado de su inicio. Volviendo a lo que quería pensar, es que es interesante poder pensar esa idea de que, a propósito de la reterritorialización y toda esa weá, y de que no se constituye capitalista, toda esa weá, porque cuando acá dicen, ha dejado de tener el miedo de volverse loco, es que no se puede pensar en lo loco que es el proceso, en la locura de lo que es estar, no sé, por ejemplo, en ese deseo de, no sé, de que te globalicen la comuna y te la llenen de, no sé, de Big Mac, de lo que sea, es lo que se pierde, po. Y eso creo que como que es justamente interesante, porque justo cuando habla de esto como de los Zaratustras, va hablando de la idea de que siempre tiene que estar reinventándose todo el tiempo. Y yo creo que por ahí va un poco la apuesta, pues, como ir trascendiendo esa idea de que la salud, al parecer, no tiene que ver solo como con lo que te dicen que es sano, en este caso. Como no es cómete un Big Mac al mes y prepara tus semanas de cierta cantidad de comida y proteínas, que no tengo idea de eso, que también es una locura, pero una locura impuesta que se te presenta como salud.
fellow idol's eye. Wild child, full of grace, savior of the human race. Got to face, got to face, got to face. You remember when we were in Africa? Eso de Nietzsche, de reinventarse, creo que en una propuesta, no sé si está en Zaratustra en otro lado, que era como que el superhombre iba a inventarse una nueva sensibilidad, como que iba a ver el mundo de otra manera, o sea, como que si ese fuera el gesto, yo imagino que hay que reinventar a cada momento, o sea, ver el mundo de otra manera. Yo creo que eso en otro periodo histórico no pegaba, o sea, como que no tenía sentido ver el mundo de otra manera, era un loco y estaba ahí fuera solamente, pero en estas condiciones donde no hay un afuera, siento yo, o el afuera está adentro, replegado o asumido o comido por el capital, como que la nueva sensibilidad puede ser posible, o sea, porque si no quedaste siempre, que hayas adorado en la sensibilidad que te impone el capital, no sé, comerte la Big Mac o... Antiguamente, eso es lo loco también de pensar, porque antiguamente, ¿cómo interiorizó el límite? Antiguamente lo más high class, como lo más cool, era comerte esas 25 Big Mac todos los días y ser como una persona despreocupada de su cuerpo y de su salud. Como que en un punto en los 90, en los 80 era como el clásico hombre de negocios como, sí, corpulento, sin interés por su cuerpo. Como que importaba más el dinero que el cuerpo. Pero después, ¿cuándo fue esto? Como en el 2015, 2016 empezó esta moda de los millonarios fit, como de millonarios que hacían físico-culturismo y todo. O sea, como el capital, en el punto en el que estaba en la crisis de la comida y de la sobrealimentación, interiorizó el límite. No es que el límite exterior al capital iba a ser el nuevo cuerpo, que es lo que pensaron los hippies. O sea, como hacerse un cuerpo fortachón y como fit iba a ser la salida del capital y de repente está ahí adentro. O sea, ahora es comercializable y es una mercancía tener un cuerpo como fit. Esa es una locura. Y lo otro que se me ocurrió era esto de como el fin de la historia. El fin de la historia es muy loco porque esta cosa del viaje en intensidad, como si en un punto el viaje en intensidad abandona la categoría temporal. Yo creo que en ese sentido es el fin de la historia, porque un viaje intensivo, como que in situ, está siempre in situ. O sea, viaje o no viaje, está siempre en un viaje intenso, o sea, sin temporalidad. Yo siento que eso es como el desierto absoluto, como estar en un viaje intenso sin temporalidad y como, no sé qué será eso, el paseo de Lenz, porque tampoco es la esquizofrenia como clínica, tampoco es como estar tirado en un hospital en la catatonia, o sea, como que eso sería, para estos tipos es la detención del proceso, sino que es como estar en un viaje intenso, no sé. Tampoco creo que sea la droga la salida, porque esa es como una salida muy ingenua y que ya vimos todos los estragos de la droga con los Manson y todo esos delirios. Estaba pensando, por ejemplo, a propósito de esta idea como de las nuevas sensibilidades que decía, y como a propósito del COVID, empieza a surgir algo nuevo ante la catástrofe. Lo yo común, por ejemplo. Lo yo común, que en cierta medida se distancia como de que, no se me acuerdo cuando Jovino Novoa, así como un viejo rancio, así como asqueroso, acá, Pacho aquí en Chile, quería patrocinar ollas comunes, pero dirigió como ese intento, como intentar apropiarse como de consignas que son súper ajenas, po. Y que su mismo sector además produce, po, como, y necesita producir. Y pienso como en esos espacios que también es una forma de poder construir una cuestión distinta, po. Pero justamente yo creo que el problema es justamente cuando aparece el tiempo, como el tiempo cuando deja de ser de venir, porque en algún momento está ahí, esto desde la burguesía de estar detrás de un computador hablando tranquilamente en tiempos de COVID, pero justamente también empieza el tiempo cuando necesitáis ponerle, no sé, no sé, esquematizar la forma de organización y ese tipo de cosas, po. Sí, me hizo acordar de como en los 80 el punk y el hardcore que plantearon bueno, el hazlo tú mismo, ¿no? Como autoorganización para producir discos, porque como fue todo muy casero y muy alternativo, muy crítico también y bastante destructivo. Toda una rama más yankee le dio mucha pelota al veganismo. O sea, los tatuajes que eran estética de presos, o sea, de marginales, todos tatuados, pelados, algunos eran Hare Krishna y veganos. Eso hoy en día es algo
normal, o sea, hasta medio berreta, medio como vulgar, como que bueno, cualquiera hasta se compran las mangas para aparentar que están tatuados, se terminó metiendo de lleno, y toda esa marginalidad como tensionante entró a ser algo completamente aceptable. Y eso, o sea, McDonald's ahora el coso es verde, bueno, toda esta idea del consumo verde, ¿no? Que sigue manteniendo una perspectiva individual, a pesar de que hay movimientos veganos, bla, bla, bla. Pero bueno, no sé, supongo que eso en algún punto llegará a entrar en contradicción con el modo de producción, porque no sé. Acordé, como esta cosa de que el esquizo lleva la máquina al desierto. Dice, pues es aquí donde el desierto se propaga por nuestro mundo, o sea, en las máquinas deseantes que se erigen y permanecen aquí. Eso me parece interesante, como si la forma de producción nunca está dentro, no es subjetiva, o sea, no es que yo voy a imaginarme algo y va a tener que estar adentro mío, sino que es como que hay cierta objetividad como de la productividad y de la producción, o sea, como poner la máquina afuera, no se trata como de, o sea, bueno, igual finalmente qué quiere decir afuera, o sea, como el afuera, se puede ser un afuera muy adentro, como puede ser, no sé, un delirio de alguien que lo comparte y hace como máquina y desparrama, como puede ser afuera y, no sé qué podría ser, por ejemplo, un panfleto, un panfleto loco o incluso una olla común que prolifera cosas. La visita a Londres es nuestra visita a la pitonisa. Allá abajo está Turner. Al mirar sus cuadros comprendemos lo que quiere decir franquear el muro y, sin embargo, permanecer, hacer pasar flujos de lo que ya no sabemos si nos llevan a otro lugar o si vuelven a nosotros. Los cuadros se escalonan en 3 periodos. Si el psiquiatra tuviera algo que decir, podría hablar sobre los 2 primeros, aunque, en verdad, estos son los más razonables. Las primeras telas son catástrofes del fin del mundo, avalancha y tempestad. Turner empieza de ahí. Las segundas son como la reconstrucción delirante, donde se oculta el delirio, o más bien van a la par con una alta técnica heredada de Poussin, Lorraine, o de tradición holandesa. El mundo reconstruido a través de arcaísmos que poseen una función moderna, pero algo incomparable ocurre al nivel de los cuadros del tercer grupo, de la serie de los que Torres nos enseña, que mantiene secretos. Ni siquiera podemos decir que está muy avanzado con respecto a su época, algo que no pertenece a ninguna época y que nos llega desde un eterno futuro, o huye hacia él. La tela se hunde en sí misma, es atravesada por un agujero, un lago, una llama, un tornado, una explosión. Podemos volver a encontrar aquí los temas de los cuadros anteriores, su sentido ha cambiado. La tela está verdaderamente rota, rasgada por lo que la agujerea. Tan solo sobre nada un fondo de niebla y oro, intenso, intensivo, atravesado en profundidad por lo que viene a rasgarla en su amplitud, la esquicia. Todo se mezcla y ahí se produce la abertura, el agujero, y no el hundimiento.
Ah, ¿qué es esto? ¿Estas son las fotos que mandaste? Sí, estas fotos mandé al grupo, que eran como cuadros de Turner nomás. Pero yo no entendí, o sea, como que siento que quieren dar un ejemplo con esto, pero como un ejemplo más gráfico. Creo que Deleuze después le hace, porque el tipo tiene, Cactus lo sacó un curso de pintura, que es lo que él estudia de la historia de la pintura y hace un cursito de eso. Y ahí toma Turner y todo este problema. El problema es que yo no conozco mucho la obra de Turner, salvo que vi hoy en Google. Claro, habría que verla y saber a qué se refiere con estas tres épocas y como lo intensivo. O sea, lo intensivo lo sigo, pero lo demás como que... Sí, la verdad no sé si van por ese lado, por el que estoy pensando, pero no sé si en un punto, como bueno, en un momento deja de ser representativo, ¿no? No es que está representando una situación, sino que de repente hay un agujero en la tela misma, entonces como que el proceso no es representativo, está ahí en un mismo plano. Por otro lado, esto de la época, algo que no pertenece a ninguna época y que nos llega desde un eterno futuro o huye hacia él. No sé si es lo intempestivo, pero bueno, digo, tal vez ahí hay como alguna, para investigarlo puedes ir por ahí, como en un punto algo que elimina la distinción entre pasado, presente, futuro, ¿no? Como está una cosa medio, no la llego a entender, pero eso, me lo engancho con toda esta crítica a la representación. Sí, lo que decís tú de eso, creo que es la definición que él da de acontecimiento en lógica del sentido, o sea, como un acontecimiento, algo que no pertenece a ninguna época porque, o sea, está como en lo virtual, o sea, no ha llegado, eso que no pertenece a ninguna época no ha llegado y no nos deja de llegar. O sea, es lo que no ha sido y lo que ya pasó. Creo que esa era la paradoja del acontecimiento en lógica del sentido. Es lo que ya ha sido, o sea, lo que siempre estuvo, o sea, como por ejemplo, esta cosa cuando ocurre una revolución en el mundo. Un historiador después, a posteriori, te dice, ah, eso siempre estuvo latente, eso siempre estuvo ahí. Y también esto que dice aquí de que, y que nos llega desde un eterno futuro. Hace algo que siempre, hace como una teleología, o sea, como a lo que alguien siempre apunta y al mismo tiempo como a lo que alguien siempre estuvo destinado a llegar. Eso es lo loco de un acontecimiento, es como algo que cuando ocurre y se actualiza es como si siempre hubiese estado ahí, como un agujero. No sé, como lo de Chile, me imagino yo, o sea, como hoy en día si alguien le pregunta a alguien, no sé qué dirá, pero me imagino una cosa así como, es algo que me esperaba, porque era un futuro que no había llegado todavía, pero que estaba ahí, y era algo que era posible, porque hay una historia de explotación en el mundo, o sea, en Chile y hay una historia de subordinación, etcétera, no sé. Claro, y también está, o sea, bueno, como primer periodo en donde catástrofe del fin del mundo, el segundo reconstrucción delirante, que los plantea como razonables, los dos primeros, y el tercero ya directamente es, o sea, rompe la tela, o sea, a la traviesa literal, ¿no? Uno diría, bueno, que, o sea, que el hundimiento es una perforación, o sea, no sé, me compro un taladro y hago la revolución, pero me cierra el concepto ahí de esquicia en ese sentido, ¿no? Como uno, todo se mezcla, que eran los usos, en este capítulo que desarrolló esta polaridad entre el uso legítimo y el uso ilegítimo, como parecería que el uso legítimo es la mezcla y además empieza este parágrafo con que no hay diferencia de naturaleza, ni de especie, ni de grupo entre neurosis y psicosis, entonces como que está todo ahí metido, está todo mezclado. Bueno, en un punto va a depender de si eso, no sé, supongo, si activa la edipización, no sé, la razón y el orden, o si atraviesa, bueno, con esto habían dicho la droga, no sé, no puedo parar de pensar en los Doors, ¿no? Como Break On Through, el tema, el primer tema del primer disco, que además es el tema, para mí es el primer tema el primer tema punk, porque si lo escuchás y decís como en esa época, un tipo ahí gritando así como sacado diciendo pasá al otro lado, además es las puertas de la percepción, ¿no? Como pasar la barrera, ¿no? Y no sé, mezclé todo, pero Oye, estaba pensando al final, como que es interesante la última, cuando dice todo se mezcla y ahí se produce la abertura, el agujero, y no el hundimiento, que es muy distinto, por ejemplo, poder pensarlo como el agujero del estructuralismo, po, que justamente ahí es justamente ese hoyo que finalmente ordena, pero justamente ordena porque nada puede mezclarse, porque es la imposibilidad de ese orden. Ya que justamente están proponiendo todo lo distinto. Cuando todo se mezcla hay un hoyo, no al revés. No hay un hoyo donde nada se puede mezclar, porque donde está ese hoyo, todo puede girar en torno y ordenarse y circular en torno a él. Y que sería un poco interesante porque sin saber de las fotos, ni de la imagen, ni teoría del arte, ni esas cosas, pero justamente ahí
Al parecer la tercera es donde justamente está todo junto, po. Ahí hay algo de las anteriores, que también está en la tercera, que está roto. No antes, que al final al parecer tenía que ver como con una serie cronológica, al menos si lo ve un psiquiatra. Sí, yo creo que es lo mismo que ellos ven en la literatura beat. No sé si conocen los beats, así como a Kerouac, a Ginsberg, a Ferlinghetti, que eran como gente, eran yanquis que escribían, que eran como, no sé si eran proletarios, creo que relativamente proletarios. Yanquis relativamente proletarios, gringos que iban pegándose unos viajes, bueno, en ácido, en drogas, Barrows, toda esa gente en ácido, viajando en tren buscando el viaje para escribir, como que ellos escribían mientras hacían la experiencia, porque después nombra la literatura angloamericana como una literatura que salta el muro. Ahí está el agujero y lo salta. Eso es lo loco. Extraña literatura angloamericana, de Thomas Hardy, de Lawrence a Lowry, de Miller a Ginsberg y Kerouac. Los hombres saben partir, mezclar y confundir los códigos, hacer pasar flujos, atravesar el desierto del cuerpo sin órganos. Franquean un límite, derriban un muro, la barra capitalista, y ciertamente fracasan en la realización del proceso. No cesan de fracasar en ello. Se cierra el callejón sin salida del neurótico, el papá-mamá de la edipización, América, el retorno al país natal, o bien la perversión de las territorialidades exóticas y además la droga, el alcohol, o peor aún, un viejo sueño fascista. Nunca el delirio osciló mejor entre un polo y otro, pero a través de los callejones sin salida y los triángulos corre un flujo esquizofrénico, irresistible, esperma, río, cloaca, plenorragia u ola de palabras que no se dejan codificar, libido demasiado fluida y demasiado viscosa, una violencia en la sintaxis, una destrucción concertada del significante, sin sentido erigido como flujo, polivocidad que frecuenta todas las relaciones. El problema de la literatura está mal planteado, a partir de la ideología que sustenta o de la recuperación que de ella realiza un orden social determinado. Se recupera a la gente, pero no las obras, que siempre despertarán a un nuevo joven adormecido y echarán su fuego más lejos. En cuanto a la ideología, esta es la noción más confusa, ya que nos impide captar la relación de la máquina literaria con un campo de producción y el momento en que el signo emitido agujerea esta forma de contenido, que intentaba mantenerla en el orden del significante. Ya hace bastante tiempo, sin embargo, que Engels mostró, a propósito de Balzac, de qué modo un autor es grande, ya que no puede impedirse que tracen y hagan correr flujos que revientan el significante católico y despótico de su obra, y que necesariamente alimentan en el horizonte una máquina literaria. Esto es el estilo, o más bien la ausencia del estilo, la asintaxis, la agramaticalidad, momento en el que el lenguaje ya no se define por lo que dice y menos por lo que hace significante, sino por lo que le hace correr, fluir y estallar, el deseo. Pues la literatura es como la esquizofrenia, un proceso y no un fin, una producción y no una expresión.
Hermoso todo esto, me encantó. O sea, esto de franquear el límite y derribar la barra capitalista. Pero claro, y a la vez el doble proceso, o sea, como, ¿qué es lo que dijiste tú, Andy, creo? Que esto como a la desterritorialización, la reterritorialización, o sea, como ya estos tipos franquean el límite, se desterritorializan, van a un nuevo territorio intensivo y todas esas cosas, pero al mismo tiempo fracasan y son reterritorializados, que es lo que ellos dicen aquí de fracasan en la realización del proceso, no sé dónde fracasar en ella. Un callejón cesaría neurótico, papá, mamá de la edificación, América, el retorno al país natal o un viejo sueño fascista. O sea, como que tú das ahí el paso y al mismo tiempo eres capturado por la máquina. Siento que ese es siempre como, no sé si es la dialéctica eso, pero como el movimiento, que está siempre operando la realidad social por lo menos. Que es que no es que tú te liberaste y saliste, no es como que saliste en un punto como, no sé, me imagino, no es que saliste de la Matrix, no hay una Matrix, ese es el problema. Como no hay una Matrix, tú pasaste el muro, o sea, como te tomaste la pastilla, y es como que ya supiste algo más, pero no hay un mundo atrás. Entonces, como que eres capturado de vuelta. Por eso, en ese sentido, no sé, siempre está ese doble movimiento que es desterritorializar, pasar el muro, reterritorializar. En el momento en que lo pasaste, es como si el límite se desplazara. No sé si todavía hay claro, esto de recuperar a la gente, pero yo no sé si hay una forma es como si no hubiera forma de quedarse afuera del límite. Eso es lo loco. No sé si será un desafío, por eso habrá que reinventarse a cada tiempo, porque si no te reinventas a cada momento, como que es siempre la doble operación de salida y captura. No me acuerdo ya muy bien, pero me acuerdo que Barthes, en lección inaugural, hablaba justamente a propósito de la literatura, de que de esta idea de que el lenguaje es fascista, porque te obliga a decir y toda esa weá, que justamente no se puede salir de eso por la estructura del lenguaje, pero que la alternativa de la literatura era hacerle trampas al lenguaje, y hacer aparecer nuevas formas. Algo así creo que era, no me acuerdo muy bien cómo era textual, porque me acuerdo que se iba en toda la idea de que la literatura, y sobre todo la literatura, era algo que atravesaba todo el campo del conocimiento humano, todo tipo de, cualquier ciencia en ese caso, en la biología, hay alguien que escribía, no es conocer ese uso de captura y arranque, todo, como que capturar y arrancar todo el tiempo, pero sí hacer uso de él para crear nuevas formas, pero no me acuerdo ya, algo así. Claro, porque el problema, dice como, bueno, el problema de la literatura está mal planteado, ¿no? Como, no sé en relación a con quién está hablando, pero bueno, entiendo como planteado como tipo hermenéutica o como si fuese un problema de exégesis, ¿no? O bueno, por un lado puede ser qué quiere decir eso, o armar la estructura, bla, 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 como la relación entre significantes. No sé si están atacando eso, como si hubiese algo por detrás, sino me parecería más bien como, bueno, ¿qué hace fluir, qué hace correr y qué hace estallar? En ese sentido, lo que hablamos de, si en un punto no es inmanente, como bueno, ¿qué produce? ¿no? Tenés que hacer el recorrido de qué sentido tiene en relación a la historia de la filosofía este libro y todo el caminito. Igual ellos lo plantean, porque están tirando un montón de data de otra gente, pero en un punto, no sé, habría que ver si uno puede leer el libro sin leer nada nunca, y bueno, de ahí ir como qué efectos produce y para dónde va. Una cosita, me acuerdo de Kerouac, creo que en El Camino, que es ese libro donde como que cuenta, no sé si ficcionaliza como sus viajes en auto por, no sé si eran de la costa oeste ellos, no me acuerdo. Si eran de la costa este, no sé si está todo este juego con el desierto, ¿no? Que bueno, el desierto de California, bla, bla, bla. Y cuando llegó, creo que estuvo como 3 días escribiendo como con una hoja de esas de las que había antes para imprimir, que eran con los puntitos alrededor, como que escribía con una hoja continua. Y escribió todo así, tipo, así sin parar. No sé si en una semana, así, una cosa delirante. Pero como que, o sea, su libro también, la forma en que lo escribió también fue un camino, ¿no? Único, así. No sé por qué me puse a pensar como, a propósito como de todo esto, como la dimensión de lo bello, como de lo que se supone que está bien escrito, que es lindo, como que la weá te genera placer, como... Y ahí me hace más sentido cuando empecé a leer, no sé, yo nunca he leído estos poemas, pero me acuerdo que en algún momento estuve así rayadísimo con Bukowski, y en toda esa miseria asquerosa, como... Había una weá súper bella, pues, pero justamente
muy contracultural en ese sentido, como, o sea, muy contra la ideología en ese sentido, como que te muestra justamente, te narra otra parte de la historia que justamente no es la bella, que el buen pobre, que le sacaban la chucha, le llamaban al colegio, se agarraba a combo, bueno, era un asqueroso culiado. No sabría muy bien cómo pensar la idea del estilo, pues solo lo pienso como en cierta relación como con la ideología. Sí, a mí también me hace ruido también este problema como del signo. O sea, como que finalmente como que el oficio de las máquinas es hacer pasar cosas. Porque dice esta cosa de a través de los callejones sin salir, los triángulos, corre un flujo esquizofrénico, irresistible. Bla, 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 esperma, río, cloaca, y después dice una violencia de la sintaxis, una destrucción concertada del significante, sin sentido erigido como flujo, polivocidad que frecuenta todas las relaciones, como hacer aparecer la polivocidad. Que eso es lo loco. Por eso siento yo que no se trata de un problema de estilo, creo, como dicen por ahí, no sé si es que lo decían aquí o no. Esto es el estilo, más bien la ausencia de estilo, la asintaxis, porque claro, el estilo me imagino yo, si es que tal vez estoy como en cualquiera diciendo esto, pero el estilo como la forma en que cada quien escribe según su propia apropiación de la lengua y su propia apropiación del uso de la lengua, o sea, como del ritmo de escritura, de los tiempos del uso de las comas, de todo eso. Claro, y quizás la ausencia de estilo sería eso mismo también al mismo tiempo, porque es finalmente la sintaxis, la agramaticalidad, porque finalmente no es yo como pongo mis comas, no es como las pone, no sé, la RAE, por ejemplo. O esta cosa, no sé si leyeron alguna vez, no sé si es que es problema de mi traducción o no, que me cagaron, pero unos libros de Saramago, que una vez me compré, creo, hace muchos años. La cosa es que, Caín creo que se llama, como que Saramago, en vez de hacer líneas de diálogo, así como en estilo directo, como que diferenciaba los diálogos por mayúsculas. Esa era una enfermedad así absoluta. O sea, como que de repente terminaba el diálogo en minúscula y empezaba una mayúscula sin punto. Y tenía que suponer que eso era un diálogo, porque hablaban dos voces distintas, no, era una locura. O sea, como que, pero ese estilo al final le da una continuidad al texto distinta y hace pasar otras cosas. O sea, eso es lo loco que me imagino como con este mismo ejemplo. O sea, dice, pues la literatura es como la esquizofrenia, un proceso y no un fin. O sea, el tipo no tenía por fin comunicar, sino como ni que se leyera, sino como dar cuenta de un proceso, una producción y no una expresión, porque finalmente no está expresando nada. ¿A quién le copió eso? No lo sé. Ojalá que nadie más lo haga, por favor, porque es insoportable, pero, pero es auténtico, me parece. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side.
estaba pensando a propósito de la literatura, que es como en la poesía igual, po, como la estructura del poema. En algún momento tomé un optativo esa weá y me explicaba, no sé, como ya ni me acuerdo el nombre del... Pero es un poco lo que me acuerdo que salía al principio de los detectives salvajes, como que Bolaño llegaba a ese curso sabiendo ninguna weá, y la verdad, no, ya no me acuerdo el nombre de como la terminología como específica, como de los... Que bueno, lo bueno sería nada de este tecnicismo, po. Pero también en la producción, po. Como, eso estoy pensando un poco como... Es como cuando uno escribe que se lo mostré a alguien y nadie más te entiende. Pero tú, en tu cabeza la weá así como que está clarísimo. Y al menos cuando yo uso muchas comas por lo general. Y en mi cabeza como que cuando hago más comas, como que se intensifica la lectura, pero nadie lo entiende. Entonces, por lo general sale otra cosa. Sí, Bukowski también tiene eso de como que el chabón de repente empieza un cuento y el cuento está todo con minúscula. O sea, tal vez le mete un punto, pero como hace eso de como meterle en la forma, para mí es esto, como parece un borracho de bar, pero al mismo tiempo te haga otra cosa todo el tiempo y esa reflexión de borracho de bar, y decís como, ah, sí, y también hay una búsqueda y el chabón, no sé, creo que se cagaba de hambre y quería desarrollar su arte, ¿no? Como que era muy genuino eso. En comparación a la música, como que esto vos escuchás Welcome True de los Doors y me imagino como en esa época, no importa que diga pasar al otro lado, da igual, aunque diga eso, lo escuchás y la fuerza ya pasó, como si venías escuchando, no sé, a los imitadores de los Beatles, de tipo Bubblegum Pop, así, bien como conquista a tu chica y cómprate una lancha, y vienen unos que empiezan a gritar y hacen un quilombo bárbaro, ya no tenés que pensar nada, o sea, sucede ahí. Y eso en general era en el arte como, no sé, me imagino que con, no sé, Shostakovich, todos esos rusos que rompieron con todo, también debe haber pasado algo parecido. Pasa que uno ahora lo escucha y es como una racionalidad que tenés que leer el manual para entender el efecto. Y como que ahí no sirve, ahí ya está mediado por el significante. Entonces me parece que la música tiene eso, que puede volverse significante, pero si vos estás en el momento y pasó eso y eso te hizo pasar el umbral, es muy claro y no es representativo, lo sentís, lo estás escuchando, está ahí. En cambio, con lo que es texto, como mucho más fácil caer en una interpretación. O sea, es mucho más fácil que aparezca el significante, que digas, oh, bueno, ¿qué quiere decir? A mí en particular este libro me pasó eso, como bueno, me generó esa, no sé, esa piña como afectiva. Pero me parece que está como, ya tal vez es porque hay palabras, no sé, ya es mucho más fácil caer en esta dualidad, ¿no? Del sentido que está por detrás, qué quiere decir, que en la música, o que no sé, o en o el arte plástico. No sé. Pero también el arte plástico ha caído en representaciones, ¿no? Como leer el manual para entenderlo. Esto, de la vida, intentamos armar como un club de lectura en la universidad. Me acuerdo que una cabra me preguntaba, que no sé, no me acuerdo ya la pregunta, pero ¿qué me pasaba cuando leía o escuchaba tal web? Y no había palabras para eso, po, weón. Pero era muy vergonzoso para mí, por ejemplo, en ese momento, poder decir que no tenía las palabras, po. Y es súper loco esa web, po. Esa obligación a... Que wea que hasta antes de eso nunca me había preguntado por esa wea como de que no se podía decir, que esto es fuera del lenguaje y todo eso, wea, y no sé qué cosa. Pero es súper interesante, pues estoy pensando en esta idea como que es como del arte, pues, como leerte el manual para poder entender la wea, pues. Ahí me invitan a ver una obra de arte, weón. Voy a la cacha, pues no entiendo nada, porque no sé, nunca he estado ni he crecido en esos espacios, ni me he interesado. No sé por qué estoy hablando de eso, pero es... Claro, pero acá tal vez aparece algo que no entendés nada y decís como, qué bueno que está. Como, a pesar de que uno piensa que hay algún sentido, como el efecto se produce igual. Esto, no sé si Lacan dijo eso, es como, bueno, uno puede estar toda la vida armando cuadritos y está buenísimo también. Y tampoco creo que sea una cosa solo de literaria, pero sí que hay algo de una posición, ¿no? Digo, o te cierra o no te cierra, después le darás sentido, lo que sea, pero como creo que con cualquier cosa hay un punto que o te cierra o no te cierra.
yo leo un paper y me deprime por la forma del paper, no sé, aunque diga algo que me parece coherente. Incluso ahí, la edipización es uno de los factores más importantes en la reducción de la literatura a un objeto de consumo adecuado al orden establecido e incapaz de dañar a nadie. No se trata de la edipización personal del autor y de sus lectores, sino de la forma edípica a la que se intenta esclavizar la propia obra para convertirla en esta actividad menor expresiva que segrega ideología según los códigos sociales dominantes. De este modo se considera que la obra de arte se inscribe entre los dos polos de Edipo: problema y solución, neurosis y sublimación, deseo y verdad, uno regresivo bajo el que trama y redistribuye los conflictos no resueltos de la infancia, otro prospectivo por el cual inventa las vías de una nueva solución que concierne al futuro del hombre. Es una conversión interior a la obra la que la constituye, se dice, como objeto cultural. Desde este punto de vista, ni siquiera hay por qué aplicar el psicoanálisis a la obra de arte, puesto que la propia obra de arte constituye un psicoanálisis logrado, transferencia sublime con virtualidades colectivas ejemplares. Resuena la hipócrita advertencia: un poco de neurosis es bueno para la obra de arte, una buena materia, pero no la psicosis, sobre todo no la psicosis. Distinguimos el aspecto neurótico eventualmente creador y el aspecto psicótico, alienante y destructor, como si las grandes voces que supieron realizar una apertura en la gramática y en la sintaxis y convertir todo el lenguaje en un deseo, nos hablasen desde el fondo de la psicosis y no nos mostrasen un punto de huida revolucionario eminentemente psicótico. Es justo confrontar la literatura establecida con un psicoanálisis edípico. La literatura despliega una forma de superyo propia más nociva todavía que el superyo no escrito. Edipo es literario antes de ser psicoanalítico. Siempre habrá un Breton contra Artaud, un Goethe contra Lenz, un Schiller contra Hölderlin, para superyoizar la literatura y decirnos: cuidado, no más lejos, nada de faltas de tacto, Werther sí, Lenz no. La forma edípica de la literatura es su forma mercantil. Libres somos de pensar que incluso hay menos deshonestidad en un psicoanálisis que en esa literatura, pues el neurótico a secas realiza una obra solitaria, irresponsable, ilegible y no vendible, que por el contrario debe pagar para que sea no solo leída, sino traducida y reducida. Al menos comete una falta económica, una falta contra el tacto y no esparce sus valores. Artaud decía acertadamente: toda la escritura es marranería, es decir, toda literatura que se toma por fin o se fija fines, en lugar de ser un proceso que surca la caca del ser y de su lenguaje, acarrea débiles, afásicos y letrados. Ahorrémonos al menos la sublimación. Todo escritor es un vendido. La única literatura es la que mina su paquete, fabricando falsa moneda, haciendo estallar el superyo de su forma de expresión y el valor mercantil de su forma de contenido. Pero unos responden: Artaud no es literatura, está fuera de ella porque está esquizofrénico. Los otros: no está esquizofrénico porque pertenece a la literatura y a la más grande, a la textual. Unos y otros al menos tienen en común el poseer la misma concepción pueril y reaccionaria de la esquizofrenia y la misma concepción neurótica mercantil de la literatura. Un crítico malicioso escribe: es preciso no comprender nada del significante para declarar perentoriamente que el lenguaje de Artaud es el de un esquizofrénico. El psicótico produce un discurso involuntario, trabado, sometido. Lo contrario, pues, en todos los aspectos de la escritura textual. Pero ¿qué es este enorme arcaísmo textual, el significante, que somete la literatura a la marca de la castración y santifica los dos aspectos de su forma edípica? ¿Y quién dice a este malicioso que el discurso del psicótico es involuntario, trabado, sometido? No es que sea el contrario, gracias a Dios, pero estas oposiciones son singularmente poco pertinentes. Artaud es el despedazamiento de la psiquiatría, precisamente porque es esquizofrénico y no porque no lo sea. Artaud es la realización de la literatura, precisamente porque es esquizofrénico y no porque no lo sea. Hace tiempo que reventó el muro del significante. Artaud, el esquizo, desde el fondo de su sufrimiento y de su gloria, tiene derecho a denunciar lo que la sociedad hace con el psicótico que descodifica los flujos del deseo. Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Pero también lo que hace con la literatura cuando la opone a la psicosis en nombre de una recodificación neurótica o perversa. Lewis Carroll o el cobarde de las bellas letras.
En este muro o este límite esquizofrénico muy pocos efectúan lo que Lang llama su abertura. Gente por completo corriente, sin embargo, pero la mayoría se acerca al muro y retroceden horrorizados, antes de volver a caer bajo la ley del significante, marcados por la castración, triangulados en Edipo. Desplazan pues el límite, e introducen en el interior de la formación social, entre la producción y la reproducción sociales que ellos cargan y la reproducción familiar sobre la que vuelcan, a la que aplican todas las catexis. Introducen el límite en el interior del dominio, así descrito por Edipo, entre los dos polos de Edipo. No cesan de involucionar y evolucionar entre estos dos polos. Edipo como último peñasco y la castración como alvéolo, última territorialidad, aunque sea reducida al diván del analista, antes que los flujos descodificados del deseo que huyen, fluyen y nos arrastran. ¿Dónde? Esa es la neurosis, desplazamiento del límite para crearse una pequeña tierra colonial para sí. Pero otros quieren tierras vírgenes, más realmente exóticas, familias más artificiales, sociedades más secretas que dibujan e instituyen a lo largo del muro, en los lugares de perversión. Otros, asqueados del carácter de utensilio de Edipo, pero también de la pacotilla y del estetismo perverso, alcanzan el muro y saltan sobre él, a veces con una gran violencia. Entonces se inmovilizan, se callan, se repliegan sobre el cuerpo sin órganos, todavía a territorialidad, pero esta vez por completo desértica, en la que toda la producción deseante se detiene o paralizada finge detenerse. Psicosis. Estos cuerpos catatónicos caen en el río como plomo, inmensos hipopótamos fijos que no volverán a la superficie. Con todas sus fuerzas se han confiado a la represión originaria para escapar al sistema represión general represión que fabrica los neuróticos. Pero una represión más desnuda se abate sobre ellos, que los identifica al esquizo de hospital, el gran autista, entidad clínica que carece de Edipo. ¿Por qué la misma palabra, esquizo, para designar a la vez el proceso en tanto que franquea el límite y el resultado del proceso en tanto que choca con el límite y se da golpes para siempre con él? Para designar a la vez la abertura eventual y el hundimiento posible y todas las transiciones, las intrincaciones de uno a otro, de las tres aventuras precedentes, la de la psicosis es la que guarda una relación más estricta con el proceso. En el sentido en que Jasper muestra que lo demoníaco, normalmente reprimido, reprimido, refoulé, irrumpe a favor de tal estado o suscita estados tales que sin cesar corren el riesgo de hacerle caer en el hundimiento y la disgregación. Ya no sabemos si es al proceso al que hay que llamar realmente locura, no siendo la enfermedad más que su disfraz o caricatura, o si la enfermedad es la única locura cuyo proceso debería curarnos. Pero en cualquier caso, la intimidad de la relación aparece directamente en razón inversa. El esquizo entidad surge tanto más como un producto específico, en cuanto que el proceso de producción se encuentra desviado de su curso, brutalmente interrumpido. Por esta razón, no podríamos establecer ninguna relación directa entre psicosis y neurosis. Las relaciones entre neurosis, psicosis y también perversión dependen de la situación de cada una con respecto al proceso y de la manera como cada una representa un modo de interrupción, una tierra residual, a la que uno todavía se agarra para no ser transportado por los flujos desterritorializados del deseo. Territorialidad neurótica de Edipo, territorialidades perversas del artificio, territorialidades psicóticas del cuerpo sin órganos. Ora el proceso escogido en la trampa y gira en el triángulo, ora se toma a sí mismo por fin, ora se persigue en el vacío y sustituye su realización por una horrible exasperación. Cada una de estas formas tiene como fondo a la esquizofrenia. La esquizofrenia como proceso es lo único universal. La esquizofrenia es a la vez el muro, la abertura del muro y los fracasos de esta abertura. ¿Cómo debemos atravesar ese muro? Pues no sirve para nada golpearlo fuerte. Debemos minar ese muro y atravesarlo con la lima, lentamente y con paciencia, a mi entender. Van Gogh, carta del 8 de septiembre de 1888. Y lo que se ventila no es tan solo el arte o la literatura, pues o bien la máquina artística, la máquina analítica y la máquina revolucionaria permanecerán en las relaciones extrínsecas que las hacen funcionar en el marco amortiguado del sistema represión general represión, o bien se convertirán en piezas y engranajes unas de otras en el flujo que alimenta una sola y misma máquina deseante, fuegos locales pacientemente encendidos por una explosión generalizada, la esquicia y no el significante.
tenía una velocidad esto, iba todo así, mi mente mientras leía así, aumentando de velocidad, fue una locura. Es como leer a Nietzsche esto, ¿sí? Uno lo lee como que tu mente, y de repente es como algo explotó. Sí, eso último, no sé cómo lo leen ustedes, si está esa posición ahí micropolítica, ¿no? Como, bueno, no es hacer el partido que va a tomar el Estado y de ahí el partido de la vanguardia va a modificar todo para bien, sino como parecería como muy local, ¿no? Puede tener millones de sentidos, porque no porque sea una guía para ver qué hay que hacer, ¿no? Pero sino como como qué tipo de organización política en todo sentido, ¿no? Puede ser también esto que decías de la modificación de la percepción, como, o la afirmación, ¿no? Como, bueno, yo qué sé, hacemos un grupo un sábado a las 10 de la noche porque nos pinta, y en un punto eso se va replicando o no, pero bueno, se van encendiendo como pequeñas hogueras, en donde claramente hay una posición que va en contra, o no, tal vez no estamos haciendo nada, yo qué sé, más que hacer lo que tenemos ganas. En lo que es de la micropolítica, yo no sé, es que puede ser también, puede ser que haya una perspectiva muy localista en este libro, puede ser que haya una especie de localismo así, pero un localismo extraño. Siento yo también que no es un localismo autista, que puede ser, no sé, como el hipismo de los 70, o sea, como vámonos a vivir en la montaña y hagamos nuestra sociedad secreta. Y eso me conecta también con el problema de las perversiones que tiran después, o sea, como esto de la perversión que tienen al final, sobre el final del párrafo dicen que la perversión se toma a sí misma como fin, ese es el proceso, porque claro, la distinción ya no va a ser respecto de Edipo, en las categorías clínicas por lo menos. Si pensamos esto relativamente clínicamente, la distinción de la estructura no va a ser dada por Edipo ni por el significante, o sea, por si hay una presencia del significante del nombre del padre y si es que hay presencia o no de Edipo, sino que va a ser contrastada sobre el fondo del proceso esquizofrénico y van a dar como tres salidas relativamente, o sea, como, no sé si salidas, pero tres fracasos del proceso, que es la neurosis que cae en el triángulo, cae en el señuelo por la imagen desplazada, que es lo que llaman la territorialidad edípica, claro, cae en la trampa y gira alrededor del triángulo, el proceso cae en la trampa, después la perversa, se toma el proceso por un fin, y ahí como las territorialidades artificiales, y después la psicótica. La psicótica no es la esquizofrénica porque el proceso es esquizofrénico y la psicótica es como estar en la exasperación del cuerpo, sino que no. Tener una vida revolucionaria, pero estar como catatónico. Claro, y dice ahí como esto de que la esquizofrenia es eso, es lo universal, lo único universal, y que es el fondo de estas tres. En ese sentido, no había diferencia de naturaleza, ni de grado, ni de especie entre neurosis y psicosis, porque básicamente toda, o sea, todo es en Dios, ¿no? Esto lo que hablamos de Spinoza. Como bueno, como todo es en Dios, como hay una sola sustancia, todas forman parte de lo mismo, y en última serán, no sé, modos. Depende de la relación que tienen con eso. Y dice como, bueno, este fondo esquizofrénico, que es lo universal, es a la vez el muro, la abertura del muro y los fracasos, o sea, es todo, es como, es una locura. Y en un punto ahí, ahora se me ocurre como, bueno, en un punto el fondo es el mismo, lo que depende va a ser de la relación. Si la relación va a ser extrínseca, o sea, si la relación entre la máquina artística, analítica y revolucionaria permanece extrínseca, o sea, separación de esencia, alienación, bueno, de ahí no va a salir nada. Ahí dice, las hacen funcionar en el marco amortiguado del sistema de represión general represión. No sé, los hippies terminarán produciendo hijos que, no sé, serán buenos empresarios, o no, o alimentarán la maquinaria capitalista. Ahora bien, si esos engranajes, si se convierten en piezas y engranajes unas de otras, de esa única y misma máquina deseante, bueno, no sé, no sé qué pasa. No sé, nos desterritorializamos, algo así. En ese sentido, se me ocurre unirlo a todo el problema que habían planteado de la diferencia de los usos, o sea, los usos legítimos o ilegítimos de la síntesis, ¿no? Como, y que en un punto no es una cosa teleológica, ¿no? De, bueno, va a llegar el Mesías y cuando nos unamos todos, vamos a vivir en la comunidad, tal vez va por el mismo, por ese lado, pero por la comunidad cristiana que llega como a una relación con Dios armónica, yo qué sé. Parecería como que en un punto es constante, como que no es a ningún punto de llegada, ¿no? Digo, el fin de la historia es acá, ¿no? Una cosa así. Como bueno, acá vamos a hacer usos ilegítimos de la síntesis o no. Y en ese sentido, bueno, no sé, sí, decía hasta la esencia como, digo, la forma mercantil, que es la forma que le habían tirado a la forma edípica de la literatura,
supongo que va a estar eso, como abstrayendo el trabajo, ¿no? Generando valores de cambio, como imagino que será eso, esclavizar la obra, no sé, hacer plata con la obra o hacerse un nombre, yo que no sé, yo no lo sé. Why is the you when there are few people around making me feel good? Why is the me when air is free some I can see better than I should? There's only us simply because thinking of us makes us both happy. I think of you every way, yesterday and today. I think of things that we do all the way, every day. Stand in the sea, sing songs for me, sing happily, making me feel good. Watching your eyes, feeling your sighs, saying goodbyes better than I could. There's only us simply because thinking of us makes us both happy. I think of you every way, yesterday and today. I think of nothing but you, things we do, things we do. Es interesante también ese problema del muro, o sea, como cómo pensar, porque, no sé, yo me imagino, por ejemplo, que el muro es un problema que tiene que ver cuando hay solo un plano, porque si es que, no sé, si es que hubieran dos planos, no existen los muros, o sea, entre yo y Dios no hay un muro, o sea, como que hay la infinitud del mundo, o sea, yo no puedo llegar al lugar de Dios nunca, ni siquiera en la muerte, porque se supone que las almas tienen un lugar distinto del de Dios, o sea, pero en el caso del muro es como si todo estuviera dentro, o sea, como saltar el muro o pegarse contra el muro y replegarte sobre el cuerpo sin órgano, o no sé, caer en la trampa del señuelo del deseo, o inventarte una territorialidad perversa. Eso a mí me suena loco, la estética perversa. Esto lo indaga, como todo el problema de la perversión, lo indaga Deleuze en Sacher Masoch, que Sacher Masoch es como su libro, yo creo que es su libro más freudiano y más lacaniano. Yo lo leí hace mucho, como un libro muy clínico sobre la distinción entre por qué no existe el sadomasoquismo y sadismo y masoquismo son dos cosas diferentes. Esa es como su tesis más grande de ese libro. Y siento que por ese problema, estos tipos saben de lo que hablan cuando hablan de perversión en el sentido de territorialidad artificial, porque y siento yo que eso tiene sentido, por ejemplo, una comunidad hippie, o sea, incluso los sueños perversos, no sé, de Charles Manson, que era como las pequeñas comunidades artificiales donde ya no funcionaba el modo del capital, y eso efectivamente quizás estaban tan encerrados, no había, o los hippies que se iban a la montaña, lejos del capital, no tenían, supongamos, si es que era perfecta su comunidad, no tenían capitalismo, o la comunidad de Osho, pero eran comunidades perversas porque creaban tierras artificiales donde, no sé, igual estaban permeadas por el capital, la vía lógica, o incluso por modos arcaicos, no sé, como salir con tu pistola a decirle, oye, cállense o los mato, directamente. No sé qué fue todo esto, pero no se me ocurrió con eso.
Sí, y ahí hubo toda una movida también con la sexualidad y los niños. La verdad no sé bien cómo fue, pero digo, hay todo un tema ahí que, digo, como hoy en día se sigue manteniendo, ¿no? Esta exclusión de los niños de la sexualidad. O sea, la sexualidad de los niños está separada de la de los adultos. No podía ni que esté bien ni que esté mal, sino que sucede así. Y digo, si no sos un pedófilo, y no fue siempre así. Y de hecho, yo no sé si Foucault, creo como denunciaban esto y como planteaban como, bueno, los niños tienen sexualidad, como que la vivan. Y en las comunidades hippies yo no sé si hubo ahí algo medio extraño en eso, como iniciaciones sexuales de no sé qué forma. Y de ahí, me parece que todos esos niños nacidos en comunidades no terminaban siendo muy revolucionarios. O sea, como que no les cabió una cosa así. Tal vez activaron un Edipo potenciado, ¿no? O sea, como ¿qué es la mezcla, no? ¿La mezcla es vale todo? No, claramente no es vale todo, sino ver, no sé, digo, como, ¿qué es el caos? ¿O por qué habría que comentarlo, no? Claro, eso es loco lo que dijiste, porque como que tiran esto acá también de, pero la mayoría se acerca al muro y retroceden horrorizados, antes de volver a caer bajo la ley de significante marcados por la castración por Edipo, o sea, como desplazar el límite. O sea, como si estas tres formaciones de neurosis, psicosis y prevención fueran una reacción al proceso esquizofrénico. Bueno, Edipo es la reacción, decían antes. Edipo es la reacción al proceso esquizofrénico, a las máquinas deseantes. Fueran formas, estas tres formas, y al relacionarlos con el proceso esquizofrénico, como el lugar donde contrastan todas las teorías y los modos de subjetivación, estas tres formas, neurosis, psicosis y perversión, fueran diferentes formas de reaccionar. O sea, como estos tipos de los hippies, no sé, ante la desterritorialización hippie reaccionan con un Edipo recargado o pueden reaccionar, no sé, con obviar todo el trasfondo hippie y terminar en comunidades así como, no sé si jugaron Far Cry alguna vez, como esos problemas de guerrilla así como chinos, no sé, como que horrorizados ante la liberación fueron a hacer su guerrilla y su mini feudo, donde hay como un tirano que es un narco y no sé, o el esquizo que termina, no sé, el catatónico. A pesar de que tiene cierta vida revolucionaria, termina en la catatonia o termina como en, no sé, tirado en un hospital electrochoqueado y golpeado. O sea, por eso decían, Artaud es como el artista porque vivió todo eso también, o sea, sobrevivió a la catatonia del muro al mismo tiempo que estaba intervenido psiquiátricamente, le pegaban, le metían electroshock todo el tiempo, o sea, al suceder lo mismo, el electroshock todo el tiempo. Y también está esto de que esta cita de Van Gogh, cómo debemos atravesar el muro, que volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, no creo que nos den como los modos correctos de hacer las cosas, pero bueno, si bien no hay una moral, hay alguna ética. Y yo entiendo como este minar el muro y atravesarlo con lima, esta persistencia, que es diferente al hartazgo y a cerrar la puerta, como que no por desvalorizar esos momentos así de donde se rompe todo, pero como también desconfiar de esos momentos que, sobre todo en la izquierda, están como muy valorizados, ¿no? Como, güey, levantamiento, salir la gente a la calle, no sé, la revolución. Y bueno, y creo que vos digo, habías dicho esto de las revoluciones como la de Bartes, no sé de quién había dicho. ¿Cómo se llama? El freno de mano. Digo, parecería como una forma diferente, ¿no? Como un modo medio monje, o no sé, o tipo, como una pequeña transformación, que uno lo sabe, ¿no? Que, digo, si querés cambiar algo no lo puedes hacer de una, tenés que ir de a poco, vas a ir para adelante, para atrás, tampoco está muy claro hacia dónde, pero cuando tenés un problema o cuando querés hacer otra cosa, vas de a poco, porque no sé, aprender un idioma, no puedes aprender un idioma en una semana. Y que es lo que te venden, ¿no? Digo, hay una charla TED que tiene como 23 millones de vistas de un chabón que dice cómo aprender un idioma en 6 meses. Y no estaba mal, pero si lo haces en un par de años, seguro te va a ser más fácil y va a ser más efectivo. O sea, el cerebro va de a poco, no sé. Como, no sé, mezclé un poco todo. Yo ya no pienso nada, así que yo solo lo escucho. Este párrafo fue tremendo. A mí me encantó, pero me dejó, no sé. Siento yo que también por eso tiraron esto de la desterritorialización al principio, porque no sé si es que lo dijeron, yo les pregunto si se acuerdan, si es que hablaron de desterritorialización en todo el capítulo, creo que nunca.
O sea, como en ninguna palabra dijeron de desterritorialización, y siento que ahora la tiraron este problema como de desterritorializar, reterritorializar, como desde la perspectiva como de la neurosis, psicosis y perversión, como de una perspectiva contra el psicoanálisis, pero es como la invitación como a que después se van a volver locos, después se van a volver locos. O sea, en el capítulo que viene van a empezar como con estos problemas antropológicos de desterritorializar, territorializar, reterritorializar, y ahí se pone difícil, pero se pone, yo creo que interesantísimo, disparador. Y después está esta cuestión de la literatura, ¿no? Cómo despotenciarla, ¿no? Cómo volverla un objeto de consumo y esto, incapaz de dañar a nadie. Yo refiero todo al punk, pero como que todas las bandas así pop punk que surgieron en los 90 siempre me dan la sensación de que son esta forma de no dañar a nadie, ¿no? Como, bueno, aparece un sonido asqueroso y molesto y vino una forma de vendértelo como adaptado, no sé, o esto, los tatuajes, todo como, bueno, todo lo que se escapa. There might have been things I missed, but don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning.
Bueno, yo tengo que partir ahora. Menos mal. Ya. No, termina el capítulo 2. Bien. Terminaba el capítulo 2. Qué tremendo. Además está bueno porque empieza, va por otro lado este. Este es el capítulo más antropológico. Ese a mí me gusta. Es como la historia de Edipo. Te cuentan como desde antes del capitalismo hasta... Claro, esto es un recorrido histórico de antes desde los primitivos, diríamos, los salvajes hasta el capitalismo y después Edipo. El último parágrafo, la última sección se llama Por fin Edipo. Se cansaron hasta ellos mismos Sí, dijeron, basta. por fin Edipo. No. Sí. Pero este capítulo es hermoso. Yo esperé todo el tiempo para leerlos de vuelta. Así que eso. ¿En cuánto tiempo leímos este capítulo? Mucho, supongo. Mira, tuvo como... El podcast tuvo como 14 capítulos, más o menos. 14 capítulos. Eso quiere decir 14 semanas. Como 3 meses, un poco más. 14, 15 semanas, un cuatrimestre casi. 4 meses, una wea así. Claro, 3, 4 meses. Y el anterior lo leímos en 2 meses. Un poco más, no, más. Como en... Sí, como en... ¿Cuántos son? Como 8 semanas. 2 meses. Sí, 2 meses. Claro, o sea, llevamos leyendo unos 5 o 6 meses. Si empezamos en mayo, ¿o no? Mayo, junio. Claro, como 6 meses, caleta. Está Sí, bien, era depende mucho de si es difícil el parágrafo, si nos colgamos. Sí. Para mí si es corto, o de última, lo que se puede hacer es ver como cuántos párrafos son cada capítulo y ver si nos queremos presionar y acelerar y no divagar. Igual un momento como que uno ya tiene el ritmo, ¿no? Claro, vaya adelantando. Yo igual adelanto y sé que jodo adelantando. Perdónenme. Pero yo trato de adelantar así de repente. No, pero el capítulo 1 es el más difícil por lejos, o sea. Sí. el primero, si lo leíste, no se entiende nada. Pues es que después de cuando termináis el tercero y leí el primero de vuelta, como que algunas cosas van pegando. Porque el tercero es como todo el fundamento del libro, de donde sacan esta idea. O sea, como en la historia. Como que el primero era como una síntesis de todo muy rápida, el segundo era como a quién iban a pegarle, o sea, como que iban a atacar el psicoanálisis, el tercero es como de dónde sacan todo lo que dicen y de dónde lo piensan. Más que el psicoanálisis, como de historia política, social, como a su lado más marxista, o medio extraño. Pero igual siempre referí a Edipo. Ahí va el momento. Nos veremos en la próxima. Cuídense.
Thank you.